para ir concluyendo con lo que es apóstol. Entonces estamos hablando de la visión, ¿está? Bien. Vamos a retomar entonces algo de la vez pasada, únicamente donde que muchas veces decíamos que hay cristianos o líderes que suelen decir que Dios dio una visión para la iglesia o tenemos una visión de parte de Dios. Pero decíamos también nosotros que aquella persona que es llamado del servicio al Señor para cumplir una función específica dentro de la casa de Dios, decíamos de que así con el llamado Dios te muestra qué es lo que está queriendo hacer a través de tu vida. ¿Estamos entendiéndonos acá? Entonces decíamos eso y ahí hablábamos la clase anterior de Pablo y el caso de Moisés, ¿sí? Donde Moisés fue llamado por la zarza y que no consumía, pero fue usada por Dios para poder llamar la atención de una persona que tenía que ser usada por Dios porque Dios así lo había escogido. Y luego habíamos hablado del apóstol Pablo, donde a la entrada de Damasco el Señor se le aparece y le habla claramente al apóstol Pablo con respecto a lo que él estaba por hacer a través de su vida. Luego tenemos que, entonces, podemos hablar en esta noche de una palabra clavísima también para nosotros de joroma, ahí en la página 48. No solo se utiliza como el observar una aparición, sino que la consecuencia de ella es ser enviado a una tarea específica en la mayoría de los casos. Entonces decíamos que esta palabra joroma nos habla a nosotros de aquella aparición que nosotros tenemos a simple vista, que nosotros la podemos ver, pero que tiene una consecuencia para nosotros, de que Dios a través de ella nos va a enviar para poder cumplir un propósito. Amén. Entonces decíamos también que existen 3 casos donde Dios tiene un encuentro con los hombres y los lleva a comprometerse con el plan y el propósito divino. Es a través de una visión, una revelación, donde Dios muestra el plan a seguir. Y ahí volvimos a tocar nuevamente, hablando de Moisés con respecto a la zarza. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando Moisés ve la zarza que ardía pero no que se consumía, entonces Moisés se acerca, ve, y ahí es llamado a su atención y Dios aprovecha ese momento para poder hablar con Moisés y le revela Dios algo a Moisés. Dice que la oración de su pueblo llegó a su corazón y él ha visto la aflicción de su pueblo y lo que los egipcios hacían con su pueblo Israel. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Dios le enviaba a Moisés a Egipto para poder libertar a toda una nación. Luego nosotros vemos el segundo caso, es el apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo a la entrada de Damasco, Jesús le dice, dura cosa es darte con el aguijón. Es decir, él perseguía a Jesús y Jesús salió a su encuentro y ahora el perseguidor salió siendo el servidor de Cristo en la tierra, pero con un propósito. Todos los apóstoles, todos los discípulos de Jesús iban toda la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Llevaban el mensaje del reino, llevaban la palabra del Señor al pueblo de Israel. Amén. Pero Pablo fue escogido para ser llevado ante los gentiles y predicar la palabra a los gentiles para la salvación de ellos. Luego nosotros vemos el tercer caso, es el de los apóstoles. Y ahí en Mateo 10, 5 al 15, donde Jesús le da autoridad a ellos para ir a sanar a los enfermos, libertar a la vida de los hijos de Dios, a los hijos del pueblo de Israel, al pueblo escogido, pero con una directiva, con una palabra, con un propósito específico, los apóstoles fueron enviados. Entonces decimos nuevamente que existen 3 casos donde Dios tiene un encuentro con los hombres y a través de ese encuentro Dios trata con el carácter, la conducta y la personalidad, el pensamiento, la cultura del hombre para poder ser enviado por Dios, no por los hombres, para poder establecer algo dentro del cuerpo de Cristo. Estos 3 casos, dice en la página 48, existe un encuentro con el Señor y Él les da la facultad y encomienda la tarea divina para que ellos la puedan desarrollar. Es decir, de que en el grupo que estamos acá, nosotros no podemos decir de que Dios, si me llama, yo no puedo irme a cumplir con una función específica.
no me puedo ir a predicar la palabra en tal lugar, no me puedo ir a hacer esto. No, porque cuando Dios nos asigna una tarea a nosotros, junto con la asignación que Dios nos da la capacidad para poder cumplir la asignación. Cada uno de nosotros fuimos llamados a un lugar determinado, ¿sí? Cada uno de nosotros cumplimos una función dentro del cuerpo de Cristo. Pero cada uno de nosotros tenemos una asignación de parte de Dios y de acuerdo al llamado que tenemos, Dios nos da la capacidad y nos da las armas para poder usar en el servicio. ¿Pregunta hasta acá? Ahora seguimos. Acuérdense que la participación entra en el examen. Seguimos entonces. Podríamos tocar otros casos, por ejemplo, página 49, como el caso de Jeremías, Abraham y el profeta Ezequiel. Jeremías era una persona que dijo, no voy a hacer nada, no voy a ir, ¿sí? Jeremías capítulo 1, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, soy un niño. Y Dios le dijo, mira, no digas soy un niño porque acá toco con mi mano tu boca y a todo lo que yo te envíe irás tú. Ahora, es lindo de tener o destacar este punto acá. Muchos de nosotros decimos ser incapaces de hacer algo. ¿Sí? Muchos de nosotros decimos ser incapaces de hacer algo. Pero qué importante es tener presente de que Dios no ve tu incapacidad ni la mía, sino la capacidad que Él puso en nosotros. Eso es lo que tenemos que tener presente. ¿Qué pasó con Jeremías? Desde el día antes que te he formado en el vientre, yo te llamé, te escogí, te puse por profeta de las naciones. Quiere decir de que cuando papá y mamá todavía ni siquiera pensaban traernos a nosotros al mundo, ya Dios había pensado en nosotros. Además, Jeremías tuvo una excusa porque le dijo que era niño. Y todos ponemos esa excusa también acá. ¿Vieron? ¿Se dan cuenta que todos ponemos una excusa? Moisés puso 5 excusas. Y de las 5 excusas que Moisés puso, Dios las remachó con una sola. Mirá, andá a hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro. Y soy tardo para hablar, soy tartamudo, dijo Moisés. No te preocupes, vos vas a ser como Dios en la tierra y tu hermano Aarón va a ser como profeta para vos. Le arregló clarito Dios a Moisés. Y así va a ser con nosotros y nosotros. Él era el profeta que tenía que comer mierda de caballo. Popó de caballo. No, y tenía que dormir de un lado y dormir del otro, hablando del sitio de... También. Le hizo casar con una prostituta también. El caso de Ezequiel. Qué tremendo. Así que... Tuvo que dejar a su esposa y le pidió que se case con una prostituta. Para poder dar un mensaje. Dar un mensaje. Esto cabe lindo traer memoria el caso de una misionera. Hay el caso de una mujer cristiana misionera que Dios le había mandado a predicar la palabra a un lugar determinado del mundo, no me acuerdo de dónde era. Pero sí era un pueblo aborigen. Y esta mujer tenía que ir a predicar la palabra allí. Y por mucho tiempo ella no pudo acercarse a ninguno de la tribu a predicar y salvar para Cristo. Entonces, en un momento ella le pregunta a Dios qué es lo que está pasando, en qué falla ella o que el Señor les dé la estrategia. Y el Señor lo único que hace es mostrarle la condición de ellos, de los aborígenes que iban a ser evangelizados. Entonces, Dios le habla y le dice que lo vea al pueblo que estaba presente. Entonces, ¿cuál era algo característico? ¿Qué es lo que caracterizaba a esa tribu? Que todos andaban desnudos. ¿Y cómo ella se acercaba ante el pueblo aborigen? Se acercaba a ella con ropa, como estaba acostumbrada, vestirse, peinada, como corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ella entendió lo que Dios les decía, ella se despojó de todas sus prendas y fue y predicó el Evangelio. ¿Y sabe lo que sucedió? Hubo salvación, hubo cambio de cultura, de pensamiento, pero ella, ¿qué tuvo que hacer primero? Tuvo que entrar. Por eso Pablo dice que a los judíos, a los griegos, yo me tuve que volver a uno, me tuve que volver a otro. Entonces, muchas veces nosotros tenemos un punto de vista y tenemos una actitud nuestra que nos impide poder llegar a la persona que vamos a evangelizar. Entonces, ¿a qué tenemos que aprender nosotros acá o qué tenemos que aprender a hacer? Llegar al nivel de la persona y poder preguntarle al Señor, ¿en qué estoy fallando? Entonces, para que el Señor nos muestre cuál es la actitud nuestra o qué es lo que debemos hacer nosotros para poder alcanzar a una familia para Cristo. Amén. Yo creo que Dios te va a mandar a desnudarte
pero sí creo que Dios te va a decir qué es lo que tenés que hacer y en qué tenés que corregir o en qué tenés que adaptarte. ¿Me van entendiendo? Entonces, todo tiene un propósito en la vida. Una estrategia. Son estrategias. Existen diferencias entre recibir una revelación personal y una revelación, entre paréntesis, visión, dice la página 49, donde involucra a un pueblo, iglesia o un grupo de personas. Ahora, nosotros llamamos muchas veces, estamos hablando de la visión, hablamos muchas veces de la revelación. Dios me reveló, Dios me reveló, Dios me reveló, Dios me reveló. Ahora, la palabra cuando se te es revelada o me es revelada es para mi vida personal. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios me está revelando algo, o puede ser también una palabra que Dios me revela algo para que yo pueda dar a conocer a otros. Pero para poder pasar la revelación en palabras a otra persona, yo primeramente tengo que esperar el tiempo oportuno de Dios para poder anunciar, porque si no es como una palabra profética que estoy soltando. Entonces tengo que aprender a esperar el tiempo. Lo otro, Dios me puede dar una visión. Estamos trabajando dentro de la iglesia, ¿sí? Estamos queriendo salvar Florencia para Cristo y quizás Dios te está mostrando el camino a seguir y muchas veces no hablamos, ¿sí? Escuchen esto, no hablamos porque pensamos que Dios puso a una persona como autoridad dentro de la iglesia y no me puede mostrar a mí qué es lo que debemos hacer. Y ese es un error que todo el mundo cometemos, porque nosotros para eso somos parte de un cuerpo, para eso estamos trabajando juntos, para eso nos ponemos a orar juntos, para eso nos reunimos de vez en cuando a ayunar juntos, para poder estar un momento en armonía acá. Quiere decir de que si cada uno de nosotros somos parte del cuerpo, por el cual la iglesia va a ser establecida y va a ser impulsada para crecer, todos tenemos la oportunidad de tener una palabra, de tener la oportunidad de decir qué es lo que podemos hacer o en qué estamos fallando. Esto no quiere decir tampoco de que usted esté faltando el respeto a alguien o esté, no dando, ¿cómo te puedo decir para no equivocarme acá? Faltando el respeto o no dándole importancia a lo que la visión o lo que el pastor o la pastora o el apóstol de la iglesia están anunciando de que se debería hacer. Cada uno de nosotros podemos llegar a cumplir con un propósito. Ahora, fíjense con respecto a este tema. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo. El apóstol Pedro era una persona que dijo que no se podía llegar a los gentiles porque era contaminante para ellos, no estaba bien ante los ojos de Dios para el apóstol Pedro. Porque él pensó, ¿En qué? Porque él pensó que era simplemente para los judíos. Por eso es que Dios, aparte de los 12 que Jesús escogió, Dios buscó a un apóstol. Pues dice Pablo por voluntad divina. ¿A quién fue enviado Pablo? A los gentiles. En un momento determinado, la visión que Dios había establecido a través de Jesús a los 12 discípulos de él, la visión de él fue ampliada a través de la visión dada a otro hombre, en el caso del apóstol Pablo. No, porque Pedro tenía rivalidad con Pablo. Pedro nunca le aceptó a Pablo como apóstol. Pero Dios tuvo que mostrarle una revelación para poder entender las cosas. Diferentes animales, y él dijo, yo no comería cosa inmunda. Entonces el Señor dice, como no llame inmundo lo que yo limpié, lo que Dios le quiso hacer entender a Pedro, que para Dios no hay excepción de persona. Ahí entendió recién Pedro lo que Dios quería hacer en la vida de Pablo. Fíjate una cosa, si nosotros lo volcamos hoy día, hoy en nuestra actualidad, este punto de vista de Pedro y esta actitud del apóstol Pablo, este Pedro de que está en contra de la actitud del apóstol Pablo, que es oposición dentro del cuerpo de Cristo, si nosotros lo volcamos hoy día, este pensamiento bíblico en la actualidad, nosotros vamos a ver que hay muchos cristianos que tenemos la misma costumbre. La vez pasada, por ejemplo, alguien escribió en el estado de WhatsApp, yo ni lerdo ni perezoso le contesté. Dice, no hay que mirar el fútbol porque el fútbol es del mundo. Entonces automáticamente yo le digo lo siguiente, tampoco hay que comprar ropa para vestir porque los fabricantes son del mundo. Y me olvidé de agregarle, no use teléfono porque los fabricantes son del mundo. Los teléfonos más importantes que podemos ver nosotros acá son personas mundanas
que nada que ver con el La cristianismo. moto ni bicicleta no veo. Nada, ni siquiera tendrías que comprar cemento, porque también las fábricas son del mundo para edificar tu casa. Pero fíjense, sí, Y la fábrica de Nokia, que es tailandesa, es fabricada con esclavos. con esclavos. Entonces, fíjense algo importante. Si yo tengo este pensamiento, por ejemplo, ¿sí? Son religiosos, ¿no? Eso es religioso, es lo que yo le puse, le contesté su estado, le digo, Pedro. es religiosidad, esto es religiosidad. ¿Entiendes? Porque si no tampoco tendríamos que comer. Porque las industrias son todas dueños de mundanos, salvo algunas industrias por ahí que son hijos de Dios, que son los dueños, pero tenemos que, entonces nosotros tenemos que tener presente de que podemos llegar a todo el mundo a predicar o no. Amén. ¿Sí o no? ¿Y por qué nos cuesta hablar con las prostitutas, los homosexuales, las lesbianas, los gays para poder Tal traer vez aquí? porque nunca Porque lo todavía hay una hicimos. estructura en la mente. O no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? ¿Qué es lo que tiene que pasar acá hoy? ¿Sabes lo que tiene que pasar hoy si nosotros estamos hablando de la visión de la iglesia, la visión apostólica? ¿Sabes lo que tendría que pasar hoy Dios? Hacer con nosotros lo que hizo con el apóstol Pedro. Bajar una gran sábana blanca y mostrarnos todo lo que es, creó, y dijo, no llame inmundo lo que yo santifiqué. Porque desde el comienzo de la creación Dios dijo algo importante con respecto a lo que Él hizo. Y vio Dios y todo era bueno. ¿Me van entendiendo? Entonces nosotros podemos hablar con podemos. Eso no quiere decir de que vos el día de mañana te involucres con ellos. El tema está en que vos sepas ocupar el lugar que te ¿Qué pasa? Que corresponde. a lo mejor Nada. nunca lo predicamos a la prostituta porque acá no hay tanto. Y nunca te chocas tampoco. Pero está hablando en general, Nada, mami. un ejemplo que yo estoy dando. Yo nunca le hablé a una prostituta ni a un homosexual. Acá hay, mami. Ay, acá. Sí, un montón. Ahora, lo único que usted no sale nomás. No solo a la noche. No sale ni de día, pastora, porque hasta de día se ve todo eso. Vos no salías, vos no recorres el pueblo, Acá mami. no hay Salí a tanto recorrer, puesto claro. como resistencia. Porque vos no salís. ¿Estamos acá? Listo. Seguimos con la página 49. Podemos recibir un sueño. Qué bárbaro. Gracias. Escucha Señor. esto. Podemos recibir un sueño. Escucha acá. Podemos recibir un sueño, una revelación, una visión, una palabra profética de conocimiento, donde es involucrada simplemente nuestra vida. Escucha acá. Prestemos oído a esto y luego hablemos. Podemos recibir un sueño, revelación, visión, palabras proféticas. Te estoy viendo que están dando la mano, pero te digo, espera. De conocimiento, y estoy leyendo cómo está, ¿no? Donde es involucrada simplemente nuestra vida. Usted puede recibir una visión, una revelación. Viene un profeta, te da una palabra para vos. Para vos. ¿Me entienden? Escuchamos. La revelación que Dios trae al apóstol involucra a la iglesia. Yo puedo tener un llamado de parte del Señor. Voy a aclarar acá. Después le damos el lugar a la que levanta la mano. Yo puedo tener un llamado de parte del Señor. Dios a mí cuando me llamó con una visión clara de lo que iba a hacer conmigo, y muchas veces yo le comenté a usted. ¿Está? Le comenté. Ahora, para que esta visión mía, dada por Dios a mi vida, esta revelación dada por Dios a mi vida, esta palabra de conocimiento soltada, me acuerdo perfectamente a través de la profeta Cindy J con Resistencia en el año 89, para que se vaya ejecutando y cumpliendo, para que se vaya dando a conocer, para que se vaya dando a conocer ante la gente, poder poner en práctica, poder fluir en la palabra, nosotros tenemos que estar bajo una visión apostólica. Porque es uno de los órganos de gobierno. Claro. Entonces, ¿cuándo comienza tu visión a tener un auge espiritual? Cuando tú entras a una cobertura a través de la visión apostólica. Es decir, de que Dios te va a ubicar en un lugar de acuerdo a la función que vos vas a ocupar en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa? El auge, crecimiento, movimiento, el fluir. ¿Está? Pero fíjense acá, para que usted entienda un poquito más. La revelación que Dios trae al apóstol involucra a la iglesia, o iglesias donde Él está involucrado. Es decir, de que va a suceder esto. ¿Qué es lo que pasa? Por nombrarte de alguna manera, como para que entiendas esto. La red apostólica, ¿sí? La red apostólica. Hay un apóstol acá y hay corrientes de todos lados. Hombres, mujeres, pastores, ministros, que vienen todos hacia una corriente, hacia un apóstol determinado. Sentimos el llamado, o sentimos que Dios nos está impulsando a estar bajo una cobertura de gobierno, bajo una directiva, bajo una visión específica.
Eso no quiere decir que el otro apóstol no sirva, el otro profeta no sirva, ¿me entiende? Sino que de acuerdo a los llamados y a la función que nosotros ocuparemos dentro del cuerpo de Cristo, Dios nos va ubicando en el lugar determinado y en el lugar correcto. Por eso es importante que si cada uno de nosotros estamos recibiendo un llamado de parte de Dios y estamos diciendo, yo tengo revelación de Dios, asesorate bien con el Espíritu Santo si la revelación proviene de Dios cuando tú decides moverte. Porque muchas veces nosotros abortamos los propósitos de Dios porque salimos del lugar donde Dios realmente quiere usarnos. Y ahí quedan los sueños frustrados, ministerios frustrados, pastores que de pronto desaparecen como arte de magia porque ya no crecieron más, la iglesia quedó vacía totalmente, la iglesia ya no tiene miembros, como el pastor y su esposa y los 3 hijos que tienen, cerraron la iglesia, vamos a congregar en otro lugar. ¿Pero por qué? Porque en un momento determinado, cuando Dios habló a nuestra vida, nosotros no hicimos lo que Dios mandó que hagamos. Ahí se habla de abortar el diseño de Dios, el llamado, el propósito, el ministerio que Dios nos da. ¿Me entienden? Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Si Dios te ubicó en un lugar y ya comenzaste a moverte, ya comenzaste a palpar, ya comenzaste a saborear los dones espirituales, no te muevas para poder terminar de comer manjar. Porque si de lo contrario no vas a comer nada, ni la cereza de la torta te va a alcanzar. ¿Me entiendes? Entonces acá, el apóstol con su visión involucra a toda la iglesia. No involucra a una persona, a 2, a 3, involucra a todos. Por eso también es importante que ustedes, como cargados, como responsables de que esto funcione dentro de la iglesia, como colaboradores de la iglesia, ustedes se involucren dentro del propósito de Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos estamos trabajando para un propósito. ¿Por qué muchas veces la carga es pesada para llevar? Porque no todos entran y no todos quieren entrar. A veces nosotros sabemos que tenemos que activarnos, pero estamos cómodos. Por ejemplo, acá están faltando colaboradores otra vez. ¿Pero por qué? Hoy ya no hace frío. Cuando hizo frío vinieron. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay quienes, por ejemplo, escucha esto, y no es para juzgarlos ni nada por el estilo. Hay quienes están entrando y de pronto en el engranaje, tipo la película esta de los animales, ¿cómo se llama? El que hace de los animales, el gracioso, que hace la mano así, y después retrocede. Y de pronto es como que retomé fuerza y digo yo, acá entro. Me hace acordar a una hermana de la iglesia que siempre dice, a partir de este año con todo, pastora, pero hasta ahora no arrancó. Y ahí nuevamente. Pero no es porque, escucha esto, te voy a decir algo, no es porque vos te estás equivocando, es porque el enemigo sabe que sos un instrumento útil. Entonces el enemigo te va a colocar piedritas en tu engranaje para que tú creas que no puedes estar. Sí, pero también depende de vos, porque por supuesto, porque vos nos pones la disposición de agarrar. Eso depende de nosotros, claro que sí. ¿Me entiendes? Claro que sí. Por eso que a veces yo le... que todas las personas tienen piedra, nada más que pasa. Nadie queremos sacarla. Como la piedra del zapatito. Pero fíjense algo importante. Ahora yo te digo algo, escucha esto. Muchas veces hemos hablado acá de algo. A veces cuando Dios quiere, esto es, mira, es sí o no. Pero cuando nosotros más huimos es cuando más somos afectados en todos los aspectos. Finanzas, salud, familiar, hasta en el amor fracasamos. Ahí estamos. No, vos eras, yo no. Yo en el amor acerté. Bueno. Pero fíjense, Por misericordia. analicen esto. Por fin habló. Analicen esto. Y estoy hablando con personas pensantes, con personas que están sabiendo lo que estoy queriendo decir. Usted sabe lo que Dios le mandó que haga. ¿Sí o no? Usted sabe. Pero ahora, ¿por qué tenemos una vida frustrada en Dios? Porque no estamos haciendo lo que Dios nos mandó que hagamos. Y creo que pasa cuando nosotros estamos frustrados en el área espiritual, decimos, no, acá no voy. No es mío esto. ¿Por qué? Porque la frustración te trae una depresión espiritual y no te permite pensar en Dios.
Entonces, es importante que nosotros podamos analizar la visión. ¿Qué es la visión? Nosotros estamos queriendo alcanzar la ciudad para Cristo, queremos llegar a expandirnos, queremos pasar fronteras, queremos establecer radio y televisión propio dentro de la iglesia, queremos levantar un centro de orfandad para la iglesia, para Florencia, queremos levantar un centro de capacitación, Sí, pero esas escuela, son vanidades. facultad, no son vanidades, No. porque es la visión de la iglesia. Ahora, si yo, por ejemplo, sí, ya sé lo que está poniendo usted, pero si yo, por ejemplo, me baso únicamente en este aspecto, escucha esto, porque vamos a hablar de la visión. Si yo me baso únicamente en el aspecto de crecer en lo que respecta a la parte material, entonces he salido de la visión de Cristo. Pero si en la parte espiritual yo involucro lo material para poder abarcar y alcanzar y conquistar, entonces estamos acertando el blanco. Claro, porque la visión, ¿cuál es? Perdón, hablando Manuel. Conquistar los espíritus. Todos participan, ahora se dan cuenta. ¿Me quieren reprobar más? Pues? Pastor, primeramente tengo que capacitarme en lo espiritual y a partir de ahí, de la visión, crecer como usted habíamos mencionado. En todo se involucra. Algo importante que yo leí, estoy hablando de visión, porque a veces decimos, sigan la visión y vos te preguntás, ¿cuál es la visión? La visión es las almas. Si yo me salgo de la visión de las almas, quiere decir que no es una visión de Dios. Exacto. Porque los materiales, porque hay apóstoles que se basan mucho en las cosas materiales, pero no se enfoca en las almas. ¿Cuál fue la visión de Dios? Las almas. Las almas. Como Entonces, Pablo que fue a predicar. un apóstol tiene que tener la visión de las almas. No podemos nosotros podemos salir de ese salir de objetivo. Porque vuelvo a insistir acá. Esa es nuestra A ver, visión. Jonathan, antes que se me pierda. ¿De qué? Y no antes que se te pierda el... No, diciendo la opinión lo que dijo Marta. Lo que yo estoy preparando para los jóvenes, yo rescaté algo bastante importante y lo adapté a mi estilo, pero diciendo así en palabras, no exactamente, pero diciendo en palabras, de que habla de que vos demostrás en verdad estar en la visión de Dios cuando vos habla de que vos primero tenés que, si vos decís que estás en la visión, pero decís que sos un verdadero hijo de Dios, las personas van a ver con tus obras y con tus maneras de ser por fuera, porque dice de que el cambio se genera de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Ahora, fíjense algo acá. Le voy con respecto a esto, ¿no? Miren, ¿se acuerdan cuando nosotros tocamos el caso del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, en capítulo 9 de Corintios, tuvo que defender su apostolado, su ministerio, ante la iglesia que estableció. Amén. ¿Sí? Amén. Y dijo, yo tengo derecho a reclamar a ustedes que me atiendan. Le dijo el apóstol Pablo, si ustedes son lo que yo establecí, la iglesia la establecí yo, hablando bien a los argentinos, ¿sí? La establecí yo. Ustedes se salvaron porque yo estuve trabajando, les enseñé esto, les corregí, le ubiqué en el lugar correcto con Dios, les enseñé, les instruí a ustedes y les establecí a cada uno en el ministerio que debía ocupar cada uno. Y después los propios hijos le empezaron a señalar a Pablo. No querían reconocer su apostolado y su autoridad sobre la iglesia. Y Pablo dijo, yo teniendo la oportunidad de reclamarle a ustedes asistencia para que yo pueda seguir predicando el evangelio, no lo hice. Trabajé con mis propias manos, hablando a los argentinos, ¿sí? Ahora, fíjense algo importante. ¿Por qué el apóstol Pablo, en su defensa ante la iglesia, cosa que no tendría que haber hecho, pero lo hizo? ¿Por qué el apóstol Pablo, él dijo, y ustedes para mí son mi gloria? Ustedes son el motivo de mi vida acá. ¿Por qué Pablo, en vez de llamarle la atención, en vez de exhortarle, en vez de disciplinarlo como correspondía, Pablo le dijo todo lo contrario, o actuó de una manera contraria? Porque Pablo tenía clara la visión de Dios. Como dijo la pastora, eran las almas, eran las almas, eran las almas, eran las almas. Estableció iglesia. Si nosotros nos volcamos al Antiguo Testamento y hablamos del profeta Samuel estableció la escuela de profetas, pero para poder volver a volcar una palabra de parte del Señor a un pueblo que necesita y a las almas que necesitan. Entonces todo involucraba una sola visión de Dios. Ahora, la visión de la iglesia nuestra, ¿cuál es? Poder levantar centros de orfandad, centros de asistencia para los jóvenes drogadictos, poder levantar una escuela primaria, secundaria, jardín de infantes, tener canal de televisión, tener radio propia. Esa es la visión de nuestra iglesia. Poder levantar centros de atención a la tercera edad. Esa es la visión de la iglesia.
Pero ahora, si yo me baso únicamente para poder ser yo visto ante la sociedad y no Dios, entonces es blanco. Primeramente las almas, como dijo la pastora. Sí. Fíjate que Dios en primer lugar en todo. algo importante, ¿cuál fue el fin de nuestro Señor Jesucristo? Predicar el Evangelio a todo el mundo. Así Y es. cuando Dios comisionó a los 12, le mandó ¿a dónde? A salvar las almas, no les dijo vayan porque muchas veces hay pastores que dicen 50 hectáreas, la visión de ellos es las cosas materiales, no. Nuestra visión tiene que ser las almas. Primero tenemos que ganar almas. Para eso viene por añadidura. Exacto. La tele, la radio, todo. Por eso que la palabra dice que busquemos el reino de Dios, su justicia y todo lo otro, ¿sí? Ahora, escuchemos esto. Vamos a ir terminando esta noche acá. Pero yo quería hacer una pregunta, Acote. pastor. Y no me Gracias por los apóstoles, ya me está profetizando. Cuando nosotros tenemos un sueño, ¿no es cierto? Dios te muestra un sueño. Y un ejemplo que te puedo decir. Yo tengo un sueño, Dios me habla. Y yo hablo a ciertas 2 personas, Dios me muestra a 2 personas. Pero las personas no son de acá, de este lugar. Ah. Y Dios me muestra lo que va a hacer con ellos. Yo tengo que orar primero y esperar en el tiempo Para poder llegar para poder a declarar algo. y a esa persona no le conozco. Entonces tiene que esperar con más razón. Amén. Ah, Pero que decidí que ese es un sueño de Dios, porque la persona esa fue ministrada. Y esa persona vinieron y fueron ministradas en esta casa. Y bueno, entonces usted tiene que orar para que Dios prepare el camino para Y- poder y- establecer y- algo. Amén. Y ese sueño se va a cumplir si es de Dios. Si es de Dios. Pero hay que orar. Y siempre y cuando usted ponga su parte, porque si usted le toma como sueño únicamente, eso es otra cosa. Sí, que a veces- Todos podemos tener un sueño de parte de Dios, ujú. pero todos lo tomamos como que estábamos llenos del estómago y justamente tuvimos un sueño. ¿Entiende lo que quiero decir? Sí. Si yo entiendo que el sueño provino de parte de Dios, Tiene que orar. uno que tengo que orar, otro tengo que agarrar y amar lo que Dios me está mostrando y pedirle, Señor, prepara el tiempo para poder establecer esto, hacer esto o hablar. Si nosotros no oramos por lo que Dios nos muestra, no se va a poder llegar a concretar las cosas. Porque tu oración va a ser que se desate. ¿no? Exactamente. ¿Está? Pastor, ¿y cómo sabemos que un sueño es de Dios? Dios te va a confirmar dándote paz, una seguridad de que proviene de Y Él. más que es para, si es para Aparte de eso, si vos tuviste un sueño, yo te cuento lo siguiente. Le mando, hay una pastora que conozco, no conozco mucho a la pastora, de un lugar. Ella trabaja dentro de un ministerio que nosotros conocemos con la pastora Angélica, ¿sí? Y ella está enviada a un lugar. Y a mí se me soltaba, yo estaba hablando, qué sé yo, de resistencia, o hablaba con usted y digo, sí, pero era resistencia, y en vez de decir resistencia, yo nombraba la localidad donde esta mujer está ejerciendo su ministerio. Entonces, 2 o 3 veces estuve así, y yo agarré y le dije al Señor, Señor, digo, acá tiene que haber algo. Así le dije, acá hay algo, le dije a Dios. ¿Me entiende? Acá hay algo, le dije. Yo le digo, Señor, mostrame qué es lo que hay acá. ¿Qué es esto? Entonces, cuando Dios me habla a mí, yo le envío una palabra a la pastora. Le digo a la pastora esto, aquello, lo otro. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de la pastora? La pastora me dijo, gracias pastor por la palabra, por lo que Dios habló, por esto, aquello y lo otro. Esto es confirmación para mí de que debo hacer esto dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué pasó primero? Yo el lugar no conozco, pero era como que lo estoy conociendo. Caso como estaba comentando la pastora. Porque cuando vos tenés un sueño de parte del Señor, vos no vas a lo mejor conocer el lugar, pero es como que ya lo conocés. ¿Me entiendes lo que estoy queriendo decir? Es como que ya lo estás viendo. No, yo no sé dónde queda Reconquista, por ejemplo, por así decirlo, aunque todo el mundo sabemos dónde está. Yo no conozco Reconquista, pero Dios te está mostrando y vos vas a saber dónde está Reconquista. Y cuando vos llegás al lugar vas a saber que es el lugar que Dios te mostró, porque hay una certeza, Dios pone la certeza en nuestro corazón, Dios pone una seguridad en nuestro espíritu de que lo que estamos soñando proviene de Él. Hay una seguridad. A veces pasa esto que a veces te van a un lugar y como que vos ya Como que estuviste en ese conoces el lugar. O como que hablar con alguien, como que le conoces a la persona. No sé si le pasó a ustedes fueron a un lugar y es como que vos ya estuviste ahí.
A mí me pasa eso con sueño, que sueño y yo digo, yo ya en este lugar ya estuve varias veces y sueño varias veces por el mismo lugar que estuve en varias oportunidades. Este lugar yo conozco, en este lugar yo ya estuve y no es una sola vez que sueño, hay cada tanto en el mismo lugar sueño. Y vos, Dan, Que no sé dónde es el lugar. Que a mí me pasa de que hay muchas veces que yo sueño un sueño y lo vuelvo a repetir. Por ejemplo, 2 o 3 días seguidos sueño lo mismo y la misma sensación del mismo sueño. y porque Dios te está hablando, cuando es muy de seguido tu sueño es porque Dios te está mostrando. ¿Se dan cuenta de que Sí. estamos hablando de lo que Dios la puede. visión del servicio y está saliendo a luz cosas que a lo mejor usted lo tenía en segundo plan, como que no le daba mucho valor, mucha importancia, y que a lo mejor Dios está queriendo que usted lo ejecute? En lo que respecta al área espiritual, todo, hermano, cuando yo tengo un sueño, usted tiene un sueño, cuando de pronto se nos viene de pronto un pensamiento así, que yo concluí con algo que me preguntó usted, Margarita, ¿cómo usted va a estar segura de que proviene de parte del Señor las cosas? Primero, porque va a tener seguridad, va a haber una certeza en su corazón de que Dios está hablando su espíritu, y segundo, de pronto va a haber un profeta, un pastor, un conocido de la iglesia a predicar, y va a soltar una palabra y Dios le va a dar confirmación de lo que está, como el caso de la pastora. La pastora estaba esperando una respuesta y yo, sin saber, ni siquiera conozco la localidad esa, lo único que tengo pensado es que me dijeron que cuando volvamos para aquellos lugares nos van a llevar a conocer esa filial, pero nada más, pero yo no sé ni dónde queda, ¿me entiende? Pero la pastora estaba orando y vino una respuesta de parte del Señor. Entonces usted tiene que orar para que Dios le confirme de una manera u otra las cosas y le señale Dios el tiempo oportuno para ejecutarlo, ¿sí? No hace falta también un profeta, sino que en la predicación cualquiera También. puede hablar. El mismo espíritu te dice, te viene a la mente en tu sueño y de ahí te confirma que de tu sueño. Así es también. O como el caso del examen, que puso palabra de conocimiento a través de la lectura de la Biblia. A través de la palabra, cuando estás leyendo la Biblia, Dios también te va a decir, esto proviene de mí. Y te Porque da el espíritu de la memoria. palabra va a hablar a tu espíritu para que confirmarte lo que Dios está poniendo en tu corazón. Y viste lo que a mí me pasó con este hombre, don Coso acá, Dios ya me había revelado 2 semanas que él iba a morir. Y yo estaba en la muerte de él. Yo vi como el hijo lloraba. Y él se salvó por el corazón del hijo. Pues Dios me mostró todo. Yo veía que le llevaba en la camilla, que él estaba encerrado en un coso así de, viste cómo está en la cárcel. Pero él no quería morir. Este hombre, el que vino en esa noche de borracho, ¿cómo se llama? No, acá el hombre. Cantero. Y él lloraba, en el espíritu yo veía que él lloraba y decía, Señor, dame una oportunidad, yo no quiero morir. Y yo sentía como el corazón del hijo, como él sentía ese dolor del padre viendo en esa camino. Y cuando el hijo va a casa, porque Dios me mostró de que ese chico iba a ir a casa, cuando él se va a casa, él Una pide noche. oración, una noche nos llevó a mi marido de Como a las 10 de la noche, y ¿no? nosotros le dijimos que quede tranquilo, que no es para morir, que el papá no iba a morir. Pero yo ya me había dado ya una revelación, ya 2 semanas antes de que a él le pase eso. Pero ¿por qué, hermana señora? Porque nosotros estamos orando por las almas, ¿viste? Y Dios te revela. Bueno. Seguimos. ¿Estamos entendiendo, no, un poquito acá? ¿Sí? Pongan ganas entonces, hermano. Observemos que como Moisés, Pablo y los apóstoles, quienes ejercieron el apostolado, les indica la tarea de realizar de una manera específica, y esa misión fue creciendo conforme el apóstol y los que estaban bajo su cobertura iban dando pasos de fe. Ahora, ¿hay una visión en usted? ¿Usted tiene una visión? Claramente estamos viendo que Dios le está mostrando cosas que tiene que hacer, ¿sí? Ahora, esa visión suya va a crecer de acuerdo al mover de la cabeza que usted tenga. Ahora, te digo una cosa, si no te creces acá con nosotros, es porque ya, como dijo el chavo, que bruto, póngale 0. Porque no quiere, usted el que nos quiere. ¿Sí? Usted el que lo quiere, porque de todas maneras se le está queriendo impulsar para que usted crezca. Entonces usted tiene que hacer algo. Hoy decir, Señor, perdóname, porque no estuve haciendo lo que vos me mandaste que haga. Me conecto, papá, acá,
y avanzo. No importa qué va a pasar en el camino, pero yo tengo que avanzar. ¿Qué pasaría si un miembro de la iglesia está en contra de o tiene otra visión muy diferente a la autoridad o la cabeza? Andate, No pertenece al cuerpo. andate. ¿Me voy? Pero ese puede ser que Dios le aparte, ¿no, pastor? Dios le va a sacar. Porque te voy a decir algo muy claro acá. Si vos tenés una visión contraria y sos el único que está contrario a la visión de la iglesia, no vas a crecer nunca. Vas a hacer oposición. Es conveniente que ores y Dios te muestre dónde tenés que estar. Pero, orá primero si es Dios, porque a veces somos nosotros nomás. Oh. Eso es lo que estaba, pues sí, hay veces que no es que vos no tenés la misma visión, sino de que vos decís que no tenés la misma visión porque estás pensando carnalmente. Tu carne es la que piensa de esa Por manera. eso todo hay que llevarlo en oración. ¿Me entendés? Primero es la carne la que agarra y vos decís, no, el pastor está haciendo mal, esto va a ir mal, no, yo no tengo esto. Eso me choca, eso es lo que yo tengo todavía con ese choque con la visión de que papá comparte mucho la visión con el apóstol Carrillo. Y yo en muchas cosas todavía, yo como que me cuesta todavía entrar en esa área. Pero es fácil, porque a mí, por ejemplo, me costaba. Por ejemplo, mira, te cuento. Cuando comenzamos a trabajar con el apóstol Carrillo, con la pastora, nosotros nos quedábamos de noche leyendo todas las cosas que él nos mandaba. Nosotros hacíamos fotocopia de todas las cosas que él nos mandaba a nosotros y nosotros nos poníamos a leer en la cama, a la noche. Íbamos leyendo, y agarraba yo una virome o cualquier cosa y decía, pongámosle que usted haga lo mismo, con este yo no voy, acá yo no entro. No, esto para mí no conviene. Palabra. Así fue. No, yo lo decía. Y yo le decía a mi esposa, a la pastora le decía, acá conmigo el apóstol acá, que no me venga con esto porque... Pastor, yo le pregunto, ¿usted estaba actuando mal ahí? No, estoy contestando una pregunta acá. Estoy contestando una pregunta. ¿Por qué? Algo que tenemos que tener claro nosotros acá. Yo puedo tener un punto de vista, ¿sí? Puedo tener una visión de parte del Señor, pero si estamos hablando de que Dios nos va a ubicar o a colocar en el lugar correcto para poder yo crecer en la visión y poder cumplir con lo que Dios me manda que haga, entonces va a haber oposición en el espíritu. ¿Qué es lo que había cuando yo empecé a trabajar en el apóstol Carrillo? Tuve muchos choques. ¿Y yo qué te decía vos? Sí, pastora, espero. Yo tuve muchos choques y peleamos la gran batalla de la fe. No, a mí no me venga con estos métodos nuevos del siglo XXI. Déjame con lo ortodoxo, yo entro bien acá. ¿Me entiendes? Pero ¿qué sucedió? Cuando yo tenía claro algo primero. Lo primero que tenía claro era de que Dios había establecido algo en mi vida. Para que comience usted a ejercer su visión y poder ser de bendición en el lugar donde está, usted tiene que tener claro su posición en Dios. Si usted no tiene claro su posición en Dios hoy, hermano, va a tener el sentimiento de que usted no encaja dentro de esto. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada, antes del examen, le di la planillita donde usted tenía que poner todo esto? Lo que usted cree haber recibido de parte del llamado, de parte del Señor. Alguien decía, yo ni siquiera sé para qué estoy. Entonces hubo una respuesta que yo di a todos. Falta de identidad de una relación con Dios, de una intimidad. Porque si yo estoy desconociendo para qué estoy, quiere decir que no tengo una relación con aquel que me llamó. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No se me ofenda, pero si todavía usted no sabe para qué está, busque de Dios, ¿sí? Ahora, escuche esto. Tuve roces, sí, pero vuelvo a insistir. Sabía perfectamente que Dios me estaba ubicando en un lugar. Ahora, ¿qué fue pasando en el tiempo? Caso que está comentando Jonathan y que comenta acá Danilo, ¿sí? Tuve que ir buscando de Dios para poder adaptarme al sistema donde Dios me quería ubicar. Uno que podemos acatar también en ese tema, nuestro pastor, que usted nunca tuvo sujeto a un pastor. Tampoco. Ese otro área que no teníamos identidad, porque cuando nosotros decimos no encajar en esto,
Yo no tengo identidad. Te hago una pregunta, yo quiero que vos seas sincero con vos mismo en el plano natural. ¿Está? ¿Te puedo pedir ese favor? ¿Vos encajás dentro de tu casa? ¿Vos no te sentís como sapo o troposo? ¿En qué? ¿En la casa? En tu casa natural, como que nadie te entiende, como, ¿qué es lo que estoy haciendo yo acá? ¿Para qué nací en esta familia? A mí me pasó muchas veces porque nadie me entendía. Te pregunto, ¿vos sabés por qué Dios te colocó en tu casa? ¿Naciste ahí? En la familia. En la familia natural, familia natural. Sí. Familia natural, vos sabés, sé honesto, por favor, porque tiene, escuche pastora, sea honesto porque esto tiene que ver mucho en lo que vamos a hablar. Si usted se hace esa pregunta, porque yo también me hice la pregunta, yo soy adoptado, decía. Yo pensé lo mismo. Yo soy adoptado porque acá nadie me entiende, mi mamá ya no me comprende, la que dice que es mi mamá, la que me trajo al mundo, la que me cuidó cuando era enfermo. Nada, permítame pastora. Nada. Yo era sapo de otro pozo, la oveja negra de la familia, era una mancha en la pared. Ahora te pregunto algo, ¿Vos tenés ese pensamiento en tu aspecto natural, dentro de tu casa? Sea honesto. A veces sí. Sea honesto, porque, escucha esto, sea honesto porque esto lo que estoy preguntando, en lo que es natural, tiene mucha relación con tu vida espiritual hoy. Porque si en tu familia natural vos estás desconociendo que tenés identidad, no vas a tener identidad en lo espiritual tampoco, porque no vas a querer reconocer autoridad alguna. Lo que a mí me pasaba, pastor, antes cuando yo era chica, yo vivía sola en mi casa porque mi mamá trabajaba todos los días y lo último es que me crié sola. Porque no, mamá nunca estaba, mamá venía para comer, mamá. Nunca compartí una mesa de familia en mi casa porque mi mamá nunca tenía tiempo. Entonces, yo decía, a veces me hacía la pregunta, ¿a qué vine a este mundo? ¿Se hizo la pregunta usted no o no? tenía papá tampoco. Vamos. Yo estaba sola. Entonces yo te hago una pregunta. Con lo último que se dijo la pastora acá, hasta ella misma se está dando cuenta de que se hizo esa pregunta en el momento determinado y usted no. Todos nos hicimos una pregunta. No, yo te digo algo, si vos decís, yo jamás, por favor, porque en algún momento lo hemos pensado. Sí. O por ejemplo, mira, vayamos un poquito más allá, ¿sí? ¿Qué te parece? Amén. Salgamos de los pañales descartables y vayamos a la etapa adulta. ¿Para qué me casé? ¿Para qué formé un hogar? ¿Para qué me metí con este? Entonces, quiere decir de que si en el aspecto natural yo no estoy teniendo, como digo la pastora, seguridad, no tengo identidad en esto, en el área espiritual me va a costar mucho ubicarme en el lugar donde Dios quiere. Eso me pasaba antes a mí, pero en estos meses, cuando vine para acá, cambió mi pensamiento. O sea, yo sé por qué. Sí, no. Amén. Entonces, vuelvo a tocar, para completar esto, Igual en la familia. en la familia, claro, cuando me conozco con el apóstol, yo tuve roce, porque el pensamiento de él era diferente al mío. Pero ¿qué es lo que pasó? Primero sabía que Dios estaba estableciendo un orden en mi vida. Por eso voy a insistir, usted lo que tiene que orar para poder ubicarse en un lugar determinado del cuerpo de Cristo es decir, Señor, establece un orden en mi vida. Porque si adentro de tu vida espiritual hay un desorden, vos no vas a encajar en ningún lado. Te vas a ir acá y vas a rebotar allá. Siempre va a haber un pastor Oscar que te va a molestar. A mí lo que me cuesta mucho del tema de la visión del ministerio, y es lo que le planteé al apóstol Carrillo, es por el tema de que el apóstol en un futuro quiere que con Esteban nosotros quedemos a cargo de acá del ministerio. Entonces yo le digo, pero apóstol, ¿yo cómo voy a plantearme yo quedarme a cargo con Esteban en el ministerio si yo no comparto la manera en la cual se estructura la iglesia, le digo yo? De la manera en lo que es enseñanza, la parte de disciplina, la parte de instrucción, todas esas cosas. Yo no me manejo en esa manera, le digo yo. Y me dice, Dios va a ir moldeando, capaz que allá va a haber cosas que va a ir cambiando, me dice, que capaz que vos, como cabeza, vos lo estructuras de otras maneras
pero la visión va a ser la misma, me dice. Y yo le digo, Siempre sí, pasa apóstol, eso. pero pasa de que esto, le digo yo, me dice, y yo le hablo en el sentido, ¿por qué? Porque yo en el mundo yo puse un desastre. Eso sí no irá, no tengo miedo para agarrar y tampoco le negar que lo sea. Pero yo en las cosas del Señor, a mí me enseñó a ser estricto, ser recto. Que la cosa del Señor es así y es así. Y yo le digo, apóstol, a mí me cuesta mucho en el tema ser tolerante. En el tema, pues yo le digo, ojo, no es que yo digo que en la iglesia de papá pasa eso, sino que yo me he ido a muchas iglesias cuando mis papás estaban pastoreando acá y yo he visto mucho eso. En otras iglesias y pasa en todas las iglesias, le digo, que he visto de que hay muchos líderes, muchas cabezas de iglesias son muy tolerantes en muchas áreas, le digo, y eso choca conmigo, me dice. Y bueno, y me dice, cuando llegue el momento de que vos ocupes tu lugar, Dios va a hacer esto, me dice. Claro, porque Dios te va cambiando. Es que cada uno de nosotros, acá por ejemplo, cada uno de nosotros vamos a estar subiendo, uno va en el cuarto nivel, el cuarto escalón, el otro en el quinto, el otro en el tercero, el otro en el décimo, el otro en el 500 pisos allá arriba. Pero que para poder ir escalando, Dios ¿qué tiene que hacer primeramente? Trabajar con nosotros. Todo completo viene, ¿me entiende? Entonces todo tiene un porqué. Pero vuelvo a insistir acá, termino con esto y para poder completar con esta noche con el tema de hoy. Cuando yo me empecé a sentir cómodo con el apóstol, cuando yo le dije, Señor, si este es el lugar, acá estoy. Tuve choque. Aceptó. Yo tuve que aceptar lo que Dios quería conmigo. Ahora, fíjense algo importante, te estoy hablando hace muy poco tiempo atrás. En el mes de noviembre, cuando vino el apóstol Carrillo, nosotros tuvimos un altercado con un punto de vista. ¿Cómo ardió Troya? Ni el caballo me salvó ahí. Pero tuvimos un roce en pensamientos y en palabras. Y él le chacaba. Y no, pero las cosas son así. Escucha, ahora, lo otro que uno tiene que aprender a callarte la boca. Escucha esto. Si vos tenés un punto de vista, y un día esto la pastora va a estar como portera. Un día, escucha esto, vos tenés un punto de vista. Escucha, un punto de vista, ¿sí? Yo tengo, como autoridad de la iglesia, tengo un punto de vista. Ahora, ¿por qué tenés que callarte cuando tenés un punto de vista si podés compartir para poder llegar a un acuerdo? Amén. Porque cuando uno no habla, silencio por favor, cuando uno no habla, ¿sabes lo que pasa en el camino? Comenzás a murmurar. Claro. Y caes en el pecado. O sea que tengo que opinar. Exactamente. Para eso estamos, para hablar. El tema está que no vengamos nosotros a chocar, a discutir, a dividirnos, a lastimarnos. Hablando se entiende la gente. Pero fíjense, hasta que después del choque que tuve, entendí cuál era el propósito. Siempre va a haber un choque. Algo importante, porque yo opino cuando él está hablando de ese tema, porque yo estaba en el medio de los dos, ¿entiendes? Porque después el apóstol me hablaba a mí, ¿entendés? Y la que tenía que interceder era yo, ¿entendés? Y yo siempre me enojaba con él, digo yo. Pero la pastora el que está enseñando. No, pero le estoy dando un ejemplo nomás. Entonces... Amén. Seguimos, Cristina. Tengo derecho. La pastora es Mirta Legrand en el almuerzo en la cena. Todos están invitados a comer, pero nadie habla. Nadie come. ¿Seguimos? ¿Seguimos o no? Seguimos. Escucha esto, para ir concluyendo algo que vamos a entender un poquito más sobre la visión. Dios no revela a Moisés todo el proceso del plan. Ajá. Sí, así es. Ay, pero ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Me subo a la colina, me la bajo? ¿Me entro en el cascote no me entro en este cascote? ¿Qué hago? Dios nunca te va a terminar de decir lo que Él va a hacer contigo. Seguimos, escucha esto. Sino que la obediencia de Moisés lo lleva a las siguientes etapas. Dios te va a decir, da un paso, con el pie izquierdo da un paso. Y vos hasta ahí. ¿Y después? Con el transcurrir del tiempo, Dios te va a decir, da el segundo paso. Ahora mueve tu derecha. Mueve tu izquierda. ¿Qué es lo que hizo Dios con Moisés? Dios le dijo, mira Moisés, a través de la zarza, hay un pueblo que está. Yo lo llevé para multiplicarse.
La mejor tierra de Egipto agarró, Dios dejó diseñada para el pueblo de Israel para que se multiplique. Una nación en otra nación se hizo más fuerte ante los poderosos de ese tiempo. Escucha esto. Dios le dice, hay una nación que está clamando porque está en esclavitud, está pasando por esto, pasando por aquello. Y Dios le dice, vos vas a ir y le va a decir que el gran yo soy te envió. Lea capítulo 5 de Éxodo. El gran yo soy. Moisés se fue caminando con su varita hasta donde llegó y le dijo, ¿quién te mandó a vos? Le dijeron todos, el gran yo soy. Y cuando él se hizo presente ante el pueblo de Israel en la esclavitud, Dios le dice, ahora tu próximo paso es enfrentarlo a Faraón. ¿Qué queremos llegar a tener en claro acá? Que a medida que vas avanzando con lo que Dios te pide que hagas, Dios te va estableciendo el resto del plan que Él estableció para tu vida. ¿Entendés? Dios te dijo, movete acá. ¿Y para qué me muevo? Vos movete, no le pregunta a Dios, movete, haz lo que Dios te mandó. Que cuando vos vas y ejecutás esto, te va a decir, el resto del plan es esto. Cuando vos vas a cumplir aquello, el resto del plan es esto. Cuando va, la obediencia marca una diferencia en tu caminar. La obediencia, cállate, no hables. Y ella habla. ¿Me entendés? Habla, porque no puede, pero no digas nada, cállate. Imposible, eso no está. Imposible, eso en una mujer, pero tiene que pasar. Ahora escucha esto, la obediencia te lleva a las siguientes etapas. Solo le dijo el Señor, dile a Faraón que suelte a mi pueblo, ¿sí? Y tú lo sacarás de Egipto. Escucha esto, lo que nunca le dijo Dios a Moisés. Página 40 ahí. Nunca Dios le dijo esto a Moisés, llevarás plagas a Egipto. Leamos la Biblia. Nunca Dios le dijo a Moisés, vas a hacer un tabernáculo de reunión en pleno desierto. Nunca. Él fue para liberar a un pueblo nada más. ¿Sí? Nunca le dijo Dios a Moisés, vas a interpretar o vas a impartir leyes a mi pueblo. Nunca. En pleno desierto Dios le dio la directiva y cosas por el estilo. Nunca Dios va a terminar de decirte lo que va a hacer a través de tu vida. A medida que avanzas, a medida que Dios muestra. A medida que avanzas, Dios te revela algo nuevo. A medida que avanzas, Dios te va estableciendo un nuevo orden. Nunca Dios va a terminar. Ahora, ¿Dios me mostró algo, Florencia? Sí me mostró algo. ¿Dios te mostró algo? Sí, Dios te mostró algo. Pero eso no quiere decir que Dios te mostró todo lo que va a hacer. Amén. El diseño de Dios se va a ir dando a conocer a medida que avancemos. La entrega que uno tenga. Por supuesto. Porque si te pones Solo, escucha esto, solo tenía que obedecer la primera parte del plan. ¿Cuál era la primera parte del plan? Ir. ¿Cuál es la segunda parte del plan? Presentarse al Faraón. ¿Cuál es la tercera parte del plan? Obedecer. ¿Cuál es la cuarta parte del plan? Cállate, no hables. Seguimos. Según el mandato divino, al igual que Pablo y los apóstoles. Pablo lo único que tuvo que hacer es entrar a la ciudad de Damasco. Allí se te va a decir lo que va a pasar contigo. Entra a la ciudad de Damasco. ¿Sí? Lea el libro de los Hechos. Entra a la ciudad. Entró. Y ahí fue todo. ¿Y cómo fue Dios? Porque en el momento que Pablo fue escogido por Dios, hubieron gente que Dios puso al lado de Pablo y dijo, mira Pablo, mejor que huyas porque acá perdés vida. Acá salís muerto, Pablo. Huí, resguardá tu vida, Pablo. Porque así como Dios te diseñó algo, así como Dios mostró algo en tu vida, así como Dios te indicó lo que tenías que hacer, así Dios también va a levantar personas que te van a ayudar. Tú nunca estás solo. Amén. Seguimos. Dios revela al apóstol la visión, la mecánica y el orden de las cosas para llevar a su pueblo al cumplimiento de su propósito. Escucha esto, hay un mundo tan complejo, con tanta filosofía. ¿Qué filosofar? ¿Qué filosofar? Planificar cosas, planifico, pero nunca hago. El filósofo es eso, planifica, ¿no? Doctrinas, religiones, sectas y denominaciones. Debemos ubicarnos en la esencia de la palabra y establecer que un verdadero apóstol nunca se sale de las normas de la palabra. Un apóstol original se mueve a través de esto. No se mueve a través de esto. de tus emociones. ¿Me entiendes?
Un verdadero apóstol del Señor, puesto, establecido por Dios, va a renunciar para que otro crezca. No, esto lo has hecho, renuncia a mi apostolado, no. Renunciar a su pensamiento, a su postura, va a callarse muchas veces, lo que hizo el apóstol Carrillo conmigo, muchas veces enmudeció para que yo pueda ser impulsado. Entonces muchas veces, eso es algo importante, hermano. Vos muchas veces te vas a creer estar solo, que tu pastor, tu pastora no están contigo, o te dejaron los lados para que vos empieces a crecer. Aprendas a sacarte los pañales y caminar con pantalones largos. Porque si no caminas con pantalones largos, mi hermana y mi hermano, vas a seguir siendo pantaloncitos de jardín de infantes. La finalidad, escucha esto, de la visión siempre ha sido la misma que estableció Jesús a los 12 apóstoles. Primero, predicar el evangelio a todo el mundo. Si tú dices ser hijo de Dios, pero no predicaste, no salvaste un alma, volvete a Cristo. Segundo, hacer discípulos de las naciones. Si no te multiplicaste con un alma que te siga, que te escuche y que venga contigo, no hiciste discípulo. ¿Me entendés? No hiciste discípulo. Porque un discípulo sigue al maestro. Entonces, ¿qué te está faltando? Hacer discípulo. Jesucristo hizo discípulo, ¿no? Y eligió no eligió lo bueno. Ojo, que no eligió lo bueno. Cada uno tenía sus nadie. Fíjate, hasta el traidor estaba al lado de él. No, había de identidad Pedro y el que era impuesto. Exacto, escucha esto. Dios ubica a los apóstoles según su propósito y su plan divino. Lo otro que Dios va a hacer con nosotros, a medida que nos muestre una visión, Dios va a mudar nuestro carácter al carácter de Él. Mira, te la hago sencilla acá. Vos dijiste, yo digo, todos decimos, vosotros decís, ellos dicen, que tenemos algo que Dios nos mostró. Todo lo que muchas veces nosotros podemos llegar a pasar en la vida, y eso lo hemos hablado en clases anteriores, no fue en vano. Todo tuvo un propósito. El ser abandonado, viste que yo decía que era adoptado. Todo tiene un propósito. El que seamos abandonados por nuestros padres, tuvo un propósito. El que digamos, no me ama nadie, tiene un propósito. El que me haya dejado la novia, tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Como el caso de algunas hermanas, que me haya dejado mi marido, tuvo un propósito. Todo tiene un propósito. Y usted dice, ¿pero cómo? Porque dentro de lo que tú has vivido en lo humano, Dios te va a capacitar para poder ayudar a otros. ¿Cómo es posible que nosotros podamos guiar a ciegos si todavía nuestra venda está puesta? Entonces, si nosotros no sacamos la venda de nuestros ojos, yo no puedo ayudar a nadie. Yo no puedo decir a un drogadicto, deja de drogarte porque esto te va a matar, si desconozco lo que es una droga. Ahora no me voy a hacer drogadicto para predicar a un drogadicto, sino que estoy diciendo de que Dios puede salvar a un drogadicto para salvar a otro. Pero no puede decir igual que Dios le va a rescatar. Claro, vale, podés predicar el evangelio, pero estamos hablando en el sentido figurado, ¿no? Entonces, todo tiene un propósito en la vida, mi hermano. Todo tiene un propósito. Ahora usted va a decir, ¿para qué estoy acá esta noche? Tiene un propósito. Amén. Contando lo que dijo Marta, además, Dios siempre va a preparar el camino en el sentido de que Dios siempre va a poner tu camino para que vos prediques a las personas con las cuales están pasando la misma necesidad que vos pasás. Correcto. Dios nunca te va a mandar que vos salga una persona que tiene problema de alcoholismo si vos nunca tuviste problema de alcoholismo. Dios siempre se maneja, podés predicar, claro. va a pasar casualidad de que va a venir un borracho al culto, esa cosa, y Dios te toca, vos le predicás y es salvo. Pero hablo en el sentido de que Dios estratégicamente prepara a sus soldados de una manera tan diferente a la nuestra. Exactamente. Todos somos diferentes en Dios. Para ayudar. Este retraso de tu casamiento es para poder decir a otra, no seas tonta, casate. ¿Entendés? Entonces todo tiene un propósito. Mira, te voy a decir algo más todavía te voy a decir. Algo más. Yo todavía, sinceramente le digo, no leí la planilla al revés de lo que ustedes escribieron, cuál es su puesto llamado y qué profecías recibieron cada uno, aunque leí algunas, ¿sí? No de todo, me puse a detallar, pero ya voy a estar leyendo todas.
Ahora yo te voy a decir una cosa, de acuerdo a lo que usted escribió del supuesto llamado que usted dice tener de parte del Señor, porque cada uno de nosotros pusimos lo que nosotros creemos sentir de parte de Dios, cuál es el lugar que Dios quiere que yo ocupe en la iglesia. Ahora, de acuerdo a lo que usted me escribió, es el trato que Dios va a dar con usted. ¿Sabía usted? Ahora, fíjate una cosa. Algunos, por ejemplo, pueden tener, escuchá, el llamado, yo creo que Dios me llamó para que sea pastor. Dios te salve. Porque Dios te va a tratar de mil maneras para que en tu corazón, perdóname la expresión, ¿no? Y lo que puedan ver por internet después el día de mañana esto, que tenga tu corazón podrido, Dios te va a empezar a trabajar, hasta que este tu corazón tenga un amor tan genuino que ni vos vas a entender por qué lo amas. Ay, no lo En una oportunidad, hace pocos días atrás, había alguien que estaba en esta noche acá, pero no voy a decir quién. Estaban en casa una noche y hablaba por teléfono, sí, casi todo. Hablaba por teléfono yo con alguien en nuestro dormitorio. Y después me voy al comedor a ponerme a charlar. Al rato yo recibo una llamada. Una ambulancia, no sé para qué la ambulancia. Yo no entendía nada de lo que pasaba. Ahora, después yo le digo calmate y decime qué pasa. Listo. Ahí cortá, yo me encargo. Cortó, llamé por teléfono. 10 y pico de la noche. Llamé por teléfono. Y le digo, ¿qué está pasando? ¿De qué es lo que me habla? Y el otro estaba tirado en el piso porque había tenido una descomposición. La madre acá, el hijo a más de 1000 kilómetros de distancia. Cuando todo terminó, yo le digo, ¿se dan cuenta que la vida de un pastor no es fácil? Yo en Florencia, uno a 12 kilómetros, 11 kilómetros, el otro a 1500 kilómetros de distancia, yo buscando resolver los problemas de los dos. ¿Se acuerdan ustedes esa noche? Pero ahora, yo te digo una cosa, escucha esto, te voy a decir claro porque dentro de poco empezamos con el tema del pastoral, pero ya terminamos esta noche el apostólico, empezamos el evangelístico, con el pastoral también. Escucha esto, el que no tiene el llamado genuino, No aguanta. Ni aunque quiera. escucha, bueno, sí, calmate, tranquilo, sí, vos te dejas tranquilo. Dios santo, ni de noche me dejan en paz. ¿Cuántas veces lo dijimos? Todo el mundo en un momento determinado lo hace. Pero el que no tiene el llamado genuino de parte de Dios, ni se va a preocupar por atender esto. Y va a decir, primeramente, la hora, no tenés otra hora que molestar vos. ¿Por qué vas a actuar de esa manera? Porque no tenés llamado genuino. Permitidme, Marta, un poquito. No tenés llamado genuino. Ahora, si de acuerdo a lo que vos escribiste del llamado que vos decís tener de parte del Señor, el trato con Dios viene de acuerdo a lo que vos crees recibir de Él, Por eso las zarandas, por eso el momento, escuchar, por eso el momento de soledad, por eso el momento de quebranto, por eso el momento que no entiendo, por eso el momento que no me aman, porque Dios te va a tratar de mil maneras hasta trabajar y colocar el carácter adecuado en tu vida. Te digo, más de una vez nuestros hijos dijeron, ustedes prefieren Florencia, les ama a la gente allá, que esto, que aquello, que lo otro, hasta que nosotros les dijimos, nosotros a ustedes los amamos. Para nosotros ustedes son nuestra familia. El Esteban me bombardeaba más de una vez. Vos nunca dijiste nada por No, pero yo involucro a todo en general. Escucha esto, que no me aman, que ustedes allá, que esto, que aquello. Y nosotros le dijimos, mirá, ustedes son familia para nosotros, pero el amor que nosotros hemos recibido de parte del Señor para la iglesia es un amor que nunca van a poder entender. Ahora, ¿cuándo vas a entender el amor que Dios puso en el corazón de otra persona? Cuando vos empiezas a ejercer ese amor y empiezas a tolerar las cosas. Y más todavía, mi hermano, cuando permitas que el trato con Dios, que el trato de Dios en tu vida comience. Pero y eso, no tengas todo. eso para que se ejecute ya tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora. El llamado pastorado ya Dios te lleva. Ahora tiene que ser. Te lleva a orar por la salud. Amén. Marta, ¿qué quería decir? Se me olvidó. Pastor, pero se me hace que, se me hace que la actitud esa que usted dijo no es bueno para un pastor. ¿Por qué? Porque ya usted dijo que el Señor capacita, el pastor capacita, o sea que usted tiene que ayudar y no cuando apaga el teléfono decir cosas. Claro, no, pero estamos hablando que un pastor con un llamado no genuino de parte de Dios, que yo me autonomé de pastor.
Acá en Florencia tenemos muchos que se autodenominan pastor, en La Toja tenemos muchos que se autodenominaron pastor, en Rosario muchos, en todas las partes del mundo tenemos, ¿entienden? Entonces cuando nosotros decimos, yo soy pastor, pero nunca te llamó a ocupar ese lugar, vos vas a actuar de esa manera. No, En pero cambio, creería que no. no va a desarrollar bien pastorado, No, si no no es llamado desarrolla. pastor. No, es que tenemos más para ese caso. Tenemos ese caso, nosotros más de uno podemos encontrar por ahí. No podemos nombrar nomás, pero, ¿Por qué? pero Porque podemos no encontrar digan por... nada, pues, Claro, porque muchas veces, ¿se acuerdan cuando nosotros estuvimos hablando que el ministerio no es hereditario siempre y cuando Dios establezca Amén. que vos tengas el mismo llamado que tus padres? Es una cosa. Pero eso no quiere decir que mis hijos mañana van a ser apóstoles porque yo voy a ser apóstol mañana a lo mejor. No, eso no se hereda, es un llamado de parte de Dios. Hemos hablado más de una oportunidad de este tema acá. Ahora, si yo realmente sé que Dios por voluntad divina ocupó este lugar, Dios me va a dar el amor adecuado en mi corazón para poder apaciguar a las ovejas, atender a las ovejas, amar a las ovejas, atenderla a cada uno de ustedes y conocerlos a cada uno. Pero si yo no he recibido el llamado divino, yo nunca me voy a interesar en ustedes, ni me voy a preocupar si no vienen a la iglesia, porque nunca fui llamado. ¿Me entienden? Nunca fui llamado. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos. ¿Amén? ¿Entienden ustedes lo que estoy hablando? Ahora, dejate trabajar por Dios para moldear tu carácter. No pelees más la dura batalla. Si vos crees que fuiste llamado por Dios, no pelees la batalla, por favor. Agarrá y decís, Señor, acá estoy, haz conmigo lo que tú quieras, punto. Y dejá tratar de... Porque no va a tardar tu llamado. Si no sabes qué, vas a vivir refregándote en el piso. Y va a tardar que vos seas, ¿cómo es? Promocionado en tu oficina. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, usted está hablando de que Dios te va a tratar dependiendo de lo que vos escribiste ahí? ¿Y qué pasa si ponen un ejemplo? Uno pone que No su sé ministerio... nada. ¡Cállate! ¿Qué pasa si ponerle que uno puso que es pastor, pero lo llama para que sea, no sé, profeta y no pastor? Por eso, aclaro, con lo que escribimos en esa planilla, es lo que nosotros estamos creyendo que estamos teniendo de parte del Señor como un llamado. Ahora, a base de esto, usted tiene que orar, porque a lo mejor usted está sintiendo de que Dios lo pone como pastor, por ejemplo, cuando Dios le está llamando a ser evangelista. Pero hay una similitud en algunos aspectos, sí, hay algo, sí, porque todos fuimos llamados a evangelizar, todos ya fuimos llamados para salvar las almas. Entonces Dios va a ir trabajando con nosotros, y en un momento determinado, si lo que vos escribiste no es el real llamado que Dios te tiene para tu vida, Dios te va a ubicar en el lugar adecuado. Claro, pero eso seguirá trabajando Dios contigo. Claro, lo que pasa es que usted dijo pastor era por lo que tuvieron una palabra profética. Claro, porque a base de la palabra, ustedes anotaron. Yo estoy re jodido, ¿no? Y pastora, si te da una palabra de predicador, ¿Y qué hace? ¿Cómo que una palabra predicador? predica. ¿Mi pastor? Y bueno, pero yo te pregunto, ¿el predicador qué hace? Predica, dijiste. Ahora, ¿le predicaste a alguien? Entonces no está cumpliendo el llamado. Y ahí están todos los problemas que podemos estarte pasando en la vida. Que en mi casa esto, en mi casa aquello. ¿No? O sea, si vos tenés más un ministerio, entonces doble el trabajo. Claro. Pero ese a través de como cuando te desata la palabra un profeta. Claro, no un profeta. No hace falta que sea un profeta. El profeta lo que va a hacer es confirmar de parte del Señor lo que Dios puso en tu corazón para que vos hagas o ejecutes para Él el llamado que tú tienes. El tema está en que Dios te pudo haber, al salvarte, Dios te comisiona algo. Con el transcurrir de los días que va pasando en la casa del Señor, escuchar el mensaje, de buscar de Dios, orar, ayunar, leer la Biblia, Dios te va a ir indicando los pasos a seguir de acuerdo al llamado que Él está queriendo darte a vos, o mejor dicho, que Él te dio, para que vos te vayas ubicando en el lugar correcto. El tema está que nosotros no queremos ubicarnos. Como si no le ponemos por práctica. No lo ponemos por práctica, y ahí está el problema. Entonces te digo, para no estar siendo golpeado todos los días, más vale decirle al Señor, trabaja conmigo y ya está. Como diría la Iglesia Universal, pare de sufrir, por favor. Busca de Dios. Seguimos para terminar. Dios ubica a los apóstoles según su propósito y su plan divino. El que los apóstoles que hay no concuerden a veces en conceptos mecánicos de trabajo no significa que no sean apóstoles. ¿Está? Porque puede ser algún apóstol que
de acuerdo a lo que nosotros estamos enseñando acá, que debe ser una característica de un apóstol, no lo tenga, eso no quiere decir que no sea apóstol, porque Dios lo ubica a cada uno de acuerdo a su propósito. Al principio, los 12 apóstoles no aceptaron a Pablo y mucho menos reconocían su autoridad. ¿Está? Al principio. Luego, todos quedaron callados. Fíjense algo importante, algo que dijo Marta. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y Pedro? De que uno era estructurado y otro no. Tenía un mal pensamiento de con lo que Dios aparte quería. de eso, La capacidad de predicar a los gentiles era Pablo. aparte de eso, ¿cuál fue la diferencia que marcó la vida de Pablo con el Porque apóstol? Pablo era un hombre instruido y Y el él era otro un era- hombre que, ¿cómo es? Que se relacionaba, porque él era griego y era romano. ¿Saber cómo podés Dios saber necesita- sacar la Espera, diferencia? que estoy hablando. ¿Eh? Por favor. Dios necesitaba a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo cumplía. Dios santo. Decimos que estoy hablando y él me corta. Y pero si era el maestro. Yo estaba opinando. Escuchá. Está por... Dios bendito. Esto no se Escuchá. puede bajar YouTube. Nada, sí. Escuchá esto. Escuchá. Es una mecánica de estudio. Escuchá esto. Pero porque Pablo, yo le llamaba a Pablo porque él estaba preparado para ir a los gentiles. Ahí era los gentiles, pero aparte de eso, Uno era instruido y uno era erudito y el otro era neófito. fíjate una cosa. ¿Cómo vos podés sacar, cómo podés llegar a sacar este pensamiento? ¿Cómo podés llegar vos, por favor, cómo podés llegar vos a saber cuál fue la diferencia entre uno y el otro? Está acá. Ajá. Lea la cantidad de cartas escritas por Pablo y la cantidad de Pedro. Aunque esto no quiere decir que Pedro no tenía conocimiento, pero Pablo era una persona instruida. Por eso es importante la instrucción, porque llegado el momento te va a ayudar. También vos te das cuenta porque a Pablo no le costó tanto entender lo que Dios quería que, o sea, en el sentido de que a Pedro le costó mucho entender la visión de Dios, lo que Dios quería obrar, lo que Dios quería que haga como apóstol, y a Pablo no le costó eso. Por eso también a eso voy yo, de que ahí se demuestra de que uno era más instruido que el otro. Exacto. Ahora escucha. ¿En quién fue instituido? Escucha. ¿En quién fue instituido poder llegar con el mensaje a los gentiles? Pablo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A quién? ¿En quién Dios instituyó primeramente el poder predicar a los gentiles? Pedro. ¿Quién llegó primeramente a un gentil? Pedro, la casa de Cornelio. Luego fue Pablo. Porque Y algo, ahí es donde tuvo la visión de... algo que se dijo recién acá, Ahí donde tuvo la visión. algo que se dijo hace un ratito acá, Sí, Dios, para poder ubicarnos a nosotros en un lugar, tiene que romper la estructura nuestra. exactamente. Ahora, Pedro había dicho, no podemos anunciar el Evangelio, la palabra del Señor, a gente no judía. Exactamente. Y ahí Pedro, en ayuno, Ujú. en ayuno, se va a la azotea, mirando al cielo, dijo, qué lindas estrellas. No, porque ¡Wow! no ¡Qué era de hermosas estrellas! Era la... Hay un pajarito volando en la arriba. Y de pronto, Dios le da la visión. Y ahí fue cuando Pedro recibe una palabra de parte del Señor. No llame inmundo lo que tú santificas. Y muchos de nosotros, hermanos, no cumplimos con el propósito porque somos religiosos. Más de uno somos religiosos. ¿Por qué no? Porque esto... Yo era un religioso también antes. Porque yo no me sentaba a la mesa de alguien que estaba tomando vino. Hasta que un día Dios tuvo que cambiar mi actitud, mi forma de pensar. Me cambió a mí. Porque para que usted pueda establecer algo, primeramente usted tiene que ser cambiado.
Volvemos a insistir algo. Si usted quiere tener un liderato bien establecido por Dios, aprendamos primeramente de las bases que es servir. ¿Jesucristo jamás se sentó con una prostituta? Sí. Sí. ¿Y por qué nosotros no compartimos un vaso de agua con ellos? Jesucristo agarró y le dijo, ay no, yo como me voy a sentar en la mesa de este pecador, ladrón. ¿Se sentó o no? Cornelio era ladrón. No, Zaqueo. Saqueo. ¿Se sentó o no se sentó? Le dijo, bájate de ahí, es necesario ir a tu casa. Le voy a pedir que no interrumpa más, por favor. Bájate de ahí, es necesario llegar a tu casa. ¿Por qué? Porque era necesario la salvación allá. ¿Jesucristo le fue necesario llegar a Samaria? ¿Y por qué nosotros no pasamos la frontera y no llegamos a la casa del vecino de enfrente? Por nuestra estructura en el mundo. ¿Por qué? Ay no, ¿cómo yo me voy a acercar a esta impía? Se va el gauchito Gil, los curanderos, yo no me contaminaré. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué importa lo que digan de mí? Salvar el alma. Sí, pero ellos tienen que venir tienen que rescatarse del Señor a ellos. Pero ¿cómo le vas a rescatar si ni siquiera vos te acercás a predicar? Si no le llevan la palabra. Si vos no te vas a predicar, ¿cómo se van a salvar las almas? Escuchen la radio, los jueves salgo. No, pues. Yo tengo que irme, golpear la mano. Fíjate lo que pasa, yo me voy a hacer mandado. Salgo a las 8:30, 9 de la mañana, hacia mi casa y vuelvo al mediodía. Pero yo en cada esquina a veces me paro a hablar con uno con otro. Y yo hablando con uno con otro, va a llegar el momento que tanto va el agua al cántaro que va a venir a la iglesia. Pero hay que predicar el evangelio dentro y fuera del tiempo. ¿Cómo se van a salvar las almas si vos vivís encerrado en tu casa? Y ocupado, mira, más todavía voy, con esto terminamos. ¿Cómo vas a salvar almas si vivís ocupada de tus propios asuntos? Sos vos y nada más que yo. Entonces, si nosotros no salimos, no se ejecuta lo que Dios puso acá. ¿Me entienden? Hay chicos jóvenes acá. Vayan, involúcrense con la juventud y conquisten para Cristo. Como le dije a una joven ayer, ¿puedo llevar unos tratados, pastor? Lleve todo. Porque en hora de clase, mientras está conectada en el Facebook, usted, en hora de clase, le digo, predique el evangelio, que reparta los tratados en la escuela. Te va al almacén, lleva. Acá le dejo el almacenero. El almacenero va a tirar la basura. Mañana llevarle otro. Hasta que va a tomar la palabra. Hasta que, porque no es pérdida de tiempo, es un trabajo en Dios. ¿A Jesús no lo rechazaron? Sí. ¿Y por qué a usted no? Porque a mí no. ¿Pero Jesús dejó de insistir? No. Siguió insistiendo. Hasta el día de hoy. A Jesús muchos lo rechazan, pero Él sigue enviando. Cumplamos con lo que Dios mandó, hermano. Y se terminó tu problema y mi problema. Y por sobre todas las cosas, deja que Dios trabaje con tu carácter. Porque si Dios no te trabaja en tu carácter, nunca vas a entender cuál es tu propósito real en la vida. Vas a tener un llamado, pero no vas a fluir porque tu carácter no está siendo trabajado, no está siendo moldeado. Entonces, de acuerdo a lo que vos crees que Dios te diseñó, y de acuerdo a lo que vos crees que Dios puso en tu corazón para que hagas para Él, es el trato que Dios va a hacer contigo. Lo que habla conmigo es conmigo, lo que habla con vos es con vos. El trato conmigo es diferente, el tuyo es diferente. El trato conmigo es diferente, con la pastora es diferente. Somos dos personas diferentes. Tenemos el mismo servicio, cumplimos la misma tarea, cumplimos la misma visión, estamos trabajando juntos. Pero ella es diferente en Dios. Yo soy diferente a ella. Ella tiene una capacidad, yo tengo otra. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad diferente al otro. De lo que estamos acá, todos somos diferentes. Ahora te pregunto, ¿deja de ser tu hermano en Cristo? No. ¿Tenés que dejar de amarlo? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir trabajando. Exactamente. No nos queda otra. Y como dijo Marco, debo seguir siendo instruido. Amén. No dejen de estudiar
para el próximo martes, entonces, la página 51 y la página número 52. 51, dije. 50 y 51. Pregunta, ¿Sí? ¿usted sabe ya la fecha del examen? No todavía. Ustedes sigan, estudien de la página que le dije. 25.